El profesor Antonio Escotado es uno de los más polémicos estudiosos del fenómeno de la droga en nuestro país y autor de libros como Realidad y Sustancia, Historia General de las Drogas y el libro de los venenos. Buenas noches, profesor Escotado. La misma pregunta, ¿a favor o en contra? ¿O simplemente la tolerancia? No, yo lamento, es que me preocupa mucho que se legalicen las drogas porque es como si se legalizase la escritura o la pintura o el uso del tiempo. Yo lo que creo es que en este caso se debe estudiar una derogación de la prohibición. El Estado puede prohibir o puede desprohibir, pero no creo que se le pueda conferir a las instituciones públicas derecho a legalizar esto. Esto no es legalizable, esto es un derecho natural, consustancial al ser humano. Cuando hablamos de derecho a legalizar, utilizamos la palabra como queramos, nos estamos refiriendo a la venta también, no solo al consumo. Por supuesto, hay que derogar la prohibición. A los que han contestado, ¿eh? Bueno, hay que derogar la prohibición y situarnos en la posición que teníamos antes del Real Decreto de 1923 que suscribimos en virtud de haber suscrito previamente los dos convenios de La Haya. A mí, sinceramente, me escandaliza mucho que cuando, sin discusión alguna, 1 de cada 2 jóvenes, o un punto más que 1, conocen el hachís y lo toman regular o ocasionalmente, todavía estemos discutiendo si es cuestión de legalizar o no legalizar. La alternativa para nuestros hijos es consumir un producto estigmatizado, terriblemente impuro, cortado normalmente con estiércol, con goma arábiga, con clara de huevo, con leche condensada y con demás productos que para nada han sido pensados para ser fumados, o que tengan un acceso sensato y racional a un medio de cambiar su forma de sentir el mundo, su forma de entenderse a sí mismos y entender a los demás. Es claro que desde hace al menos 2 décadas en España fumar hachís o marihuana forma parte de lo que los antropólogos llaman un rito de pasaje, es decir, una manera de iniciarse a la madurez. Si nosotros demonizamos ese rito de pasaje y de paso corrompemos hasta niveles infinitos la mercancía que van a consumir, no hacemos nada bueno por ellos. Pero es que pasa otra cosa. En estos últimos 20 años, ¿dónde están esos señores que hay que curar? ¿Dónde están esos adictos al chocolate que desesperadamente piden ayuda? ¿Dónde? Si acaso se puede encontrar un sujeto de estos, se podrán encontrar inmediatamente 100.000 que lo consumen ocasional o regularmente, sin el más mínimo problema. Por eso mismo la Organización Mundial de la Salud lo tiene clasificado como sustancia de bajo peligro. Y por eso mismo a lo largo de la historia universal nunca ha planteado ningún problema. La razón de que se metiese el hachís en las leyes contra drogas fue un problema particular colonialista que tuvo Inglaterra con Egipto en los años 20 y que le llevó en los años 30 a pedir que se incluyese en las listas en un momento donde las drogas todavía no estaban prohibidas, sino simplemente controladas. Ahora, con esta delirante guerra a la droga, que es una guerra a la condición humana y una guerra a la historia humana, pues entonces nos hemos llegado a encontrar con la situación que tenemos, pero 1 de cada 2 jóvenes toma hachís. ¿Qué queremos? ¿Que lo tomen en las condiciones actuales o que sea quizás un poco mejor el producto y sobre todo, ustedes que hablan de información, ¿qué hacen por la información? Es decir, ¿dónde están sus libros de información? Que quizá el uso, la legalización del hachís siempre se ha visto que es el primer paso para luego seguir con otras drogas, ¿no? Nunca ha sido al revés. El primer paso es el tabaco y el alcohol. Bueno, el primer paso es ir a la escuela, ¿no? Y se puede decir, y de ahí hacia adelante nunca ha sido al revés, que de otras drogas se ha bajado al hachís, ¿no? Sí, eso, sí ha sido el caso, muchísimas veces el caso, sí. Pero los casos quizá ya más irreversibles ya no tienen solución. Yo lo que quería decir es que a la juventud, a los niños, no se les puede exponer públicamente. Legalizarlo sería decir una campaña de marketing anunciando incluso como cualquier empresa. ¿Qué va? No, si el marketing está en la prohibición. La prohibición hace una promoción indirecta de increíble potencia. Pero el tema de los niños y adolescentes que consumen drogas no existe en ningún continente antes de la prohibición. Pero yo creo que sería muy duro verlo incluso en un anuncio televisivo o como puede ser el alcohol. El alcohol, cuando ya vemos que el mayor problema actual es el alcohol. El alcohol es un problema muy grave, quizá más que el resto, pero es porque está legalizado de alguna manera. Entonces volveríamos a la misma situación con el hachís
¿Qué pasa con las drogas en este caso? Pero el si no hachís? volveríamos, si el hachís está ahí, ahí, Sí, lo tiene probablemente sí. bastantes gentes en el Está bolsillo. permitido, no, está permitido realmente. O sea, es que es increíble. Usted se cree que prohibiendo acaba con el hachís. Pero si, ¿cómo prohibiendo? Si más de uno de cada dos jóvenes españoles lo tienen. En el caso concreto de este asunto, yo creo, por eso hablaba de, digamos, derogar la prohibición, que la solución racional a medio y largo plazo no puede ser más que la de restablecer el libre mercado de drogas que ha tenido la humanidad desde siempre. Es decir, el experimento es la prohibición. Ese es el experimento no es la legalización. Yo creo que también... Pero su idea de que basta legalizar o basta despenalizar para que se produzca un tremendo incremento en la demanda. Fíjese usted qué ha pasado con el Playboy o con el Penthouse. Cuando estaba Franco y las ideas que ustedes más o menos defienden en materia de moralidad, sexualidad, obscenidad, ¿qué pasaba entonces con el Playboy y el Penthouse? Que la gente se iba hasta Francia a comprarlo. Cuando vino el gobierno Suárez y aquello se legalizó, es verdad, abrieron sucursales aquí, las dos revistas, y vendieron durante un año o dos muchísimo. ¿Ahora qué son? Negocios semiruinosos. Las drogas, lo único que pasa es que si se prohíben, se rodean de mitología y sobre todo se cargan a las otras. Es el tema de la pieza sobrecargada en ajedrez. Nuestra pieza sobrecargada actual es el alcohol. La gente está tomando alcohol para lo que uno tomaría hachís, otro tomaría cocaína, otro tomaría heroína, otro tomaría LSD, pero como el alcohol es lo fácil y sobre todo lo barato, la gente se está atiborrando de alcohol. El alcohol es claramente neurotóxico, teratogénico, es decir, provoca alteraciones de los fetos. Además crea episodios de malignidad familiar, la mayor parte de los accidentes laborales, y sin embargo, vamos a ser tan cobardes que le digamos al alcohol, no, me escondo debajo nadie de la está mesa. defendiendo el alcohol. Si son tan amables, Está ahí para vender drogas. señor Escotar, por favor. Sí, yo me callo. Muchas Yo le gracias. quiero preguntar, él ha dicho que la heroína y la cocaína son drogas más duras que el alcohol. Yo no estoy tan seguro de que usted realmente lo piense, pero el síndrome abstinencial, en el caso del alcohol, el delirium tremens, ¿qué proporción de casos mortales o de pauperación física irreversible tiene en comparación con el síndrome abstinencial, el famoso mono de la heroína? Voy a ser cáustico como usted porque me gusta su pregunta. El síndrome de abstinencia a la heroína raramente mata a una persona. Bien, Primera respuesta médica. Yo no soy, como ya saben, no soy un político, soy médico. El síndrome de abstinencia al alcohol tiene un elevado porcentaje de muertes en el delirium tremens. Y tercera respuesta, esto naturalmente es una realidad médica, lo que no quita probablemente otros razonamientos ulteriores a lo que se está debatiendo aquí. Yo creo que es que tenemos, sin embargo, a lo mejor una ambigüedad o una contradicción en lo que usted o tú llamas información o campaña de información y lo que yo llamo información o campaña de información. Evidentemente yo estoy medio prejuiciado porque llevo 25 años estudiando esto, tanto mediante la vía del bioensayo como abriendo los oídos a lo que me dicen los demás o a lo que se ha escrito o lo que se ha hecho en este terreno. Para mí la información en materia de drogas no consiste en decir la droga mata, todos unidos contra la droga, droga y vida son incompatibles. No, la información son cosas muy precisas. O sea, dosis mínima activa por kilo de peso, dosis mortal media por kilo de peso, efectos subjetivos más habituales en dosis medias, altas y bajas. Efectos orgánicos más habituales en dosis altas, medias y bajas. Efectos de mezcla de estas drogas con otras, es decir, combinaciones. Costo de hacerlas. Un segundo, si es que esto que dice Carmen tiene toda la razón del mundo, pero es que esto es consustancial a las cruzadas farmacológicas. ¿Qué traficante de alcohol de consideración fue detenido en los Estados Unidos durante la ley seca? Bueno. Ustedes todos recordarán que Capone fue a la cárcel por impuestos. ¿Cuál gran traficante de heroína, de cocaína, de drogas de diseño, desde que el mundo es mundo, en el sentido de la prohibición, ha sido encarcelado? Ni uno. Pero vamos a ver por qué. ¿Quién está detrás del tráfico grande de drogas en el mundo hoy? Con toda claridad en Latinoamérica y en Asia, y con menos claridad, pero bastante ostensiblemente, servicios secretos, policías y ejércitos. La legalización de hachís puede ser la única medida para frenar su tráfico, la única medida que nos queda, o realmente hay otras soluciones. Por favor, señor Escotar.
Bueno, yo creo que es urgente que nuestros hijos y nuestros nietos empiecen a tomar drogas, ya que las toman y están en la calle, de otra manera, con una actitud distinta del discurso prohibicionista. Creo que el mensaje de la mesura, el mensaje del conocimiento está ahí, está en nuestra mano. Y nosotros podemos perfectamente convencerles de algo que ellos hoy por hoy sienten como hipocresía. Es decir, que el padre le dice que no fume hachís, pero luego es un dependiente del Valium, o que la madre dice lo mismo y es una alcohòlica. Senyor Escoltado, el que vostè ha dit caldria que ho aclarira una miqueta més d'extensió. A veure, ignorància o claretat, crec que ha dit. Yo decía ignorancia o conocimiento. O coneixement, molt bé. Por ejemplo, si nosotros decimos sí a la vida, no a las drogas, o di no a las drogas, o drogas no gracias, no nos informamos. Supóngase usted, por ejemplo, que hacemos la misma proposición sobre la geometría, la geología, la química en general. Sería nada más que una apuesta por la ignorancia. Sin embargo, en este caso, la opción no es decir digo sí o digo no a las drogas, o ni siquiera la opción de legalizando habrá menos drogas o habrá menos narcos. Es evidente que no será negocio, pero no es eso. Las drogas están ahí, estuvieron siempre ahí. Nosotros podemos considerarlas, detenernos en ellas y o bien emplearlas o bien no emplearlas, pero siempre desde la base del conocimiento. Però quines serien les raons que vostè donaría a favor de la legalización en este caso? Dos argumentos a favor. No, yo de legalización nada. Ya me he hartado de decir que legalización me parece una atrocidad. Es como legalizar, por ejemplo, la lectura o la escritura o la pintura. El Estado metió un pie en un tiesto que no le corresponde, los gobiernos, y lo que tiene que hacer es sacar el pie del tiesto. O sea, hay que revocar la prohibición. Concretamente tenemos que ponernos con las ordenanzas de farmacia españolas del Real Decreto de 1923, que eran estupendas. Nuestras farmacias tenían heroína, cocaína, opio, morfina, etcétera, etcétera, y no pasaba nada. El señor Barceló ya diu que no. A veure, per què? No, pero un momento, es que todavía no he terminado. Lo que quiero decir como información no es decir ni sí ni no, sino dosis media activa por kilo de peso de cada una de las sustancias, tanto legales como ilegales. Dosis media mortal por kilo de peso de las sustancias. ¿A qué edad? Pues bueno, a las edades que, por ejemplo, tú mismo determines, si te parece un par de grupos. ¿A los 5 años? ¿Tú crees que es razonable ahora hablar del uso de las drogas ilícitas? Estamos hablando de ignorancia y de información. Creo que estamos hablando de ignorancia y de información. Y vamos a uno de 6 meses. Pienso que podíamos hablar... Le gusta pensar que el asunto es un problema, que el asunto es un drama. Pero usted no se da cuenta que los dramas y los problemas siempre tienen un pasado. Si usted dijese, hombre, es que las drogas siempre han sido problema, como usted las siente ahora, es una cosa de la calle. Pero si es que esto ha venido con la prohibición. Lamentablemente, esto ha venido con la prohibición. Perdóneme usted. La razón para iniciar estudios sobre si se prohibirían drogas en los Estados Unidos en 1912 calculó que había unas 200.000 personas que vendidos libremente, le digo no ya en farmacia, vendidos al kilo por correo. O sea, podía usted comprar 5 kilos de heroína y metérselos en su nevera por un precio equivalente al que ahora serían unas 1.750 pesetas. Kilos de heroína pura. Ellos llegaron a la conclusión de que tenían 200.000 personas que usaban regularmente opio, cocaína, heroína, estas 3 drogas y morfina. Un momento, no. Ahora, después de la prohibición, se calcula que los usuarios de estas drogas no son 200.000, sino que pueden ser 1000 veces más. Pero espere, en aquella época ni uno solo cometía un delito, ni era discriminado por el hecho de usarlo. Y ahora prácticamente todos los que las usan son discriminados por el hecho de usarlo, cometen delitos y además están obligados a frecuentar ambientes delictivos. Para mí ¿Estamos de acuerdo o no con que en la calle se compra heroína, cocaína, hachís? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues tal y como se compra ahora, estamos de acuerdo en que están brutalmente adulteradas y las personas no se pueden informar de qué es lo que compran.
¿Sí o no? Sí, 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 sí. Bien, ¿a usted le gusta que las gentes, además de tomar drogas, las tomen desinformadamente? No, yo me gusta que la gente no tome Diga drogas. usted sí o no. Eso es lo primero. No me gusta que la gente tome drogas. ¿Desinformadamente? No, ni desinformadamente ni Bien, pero ya que las toman a pesar de su deseo, Hombre, ¿cómo quiere usted que las tomen? ¿Informada o desinformadamente? Que tenga información, naturalmente. Bien, entonces, ¿cómo eso, puede usted estar en para contra eso del lo que cambio de las cosas? hace falta una educación, en principio, Ya, pero para usted sabe que para aprender a nadar hay que Mire, meterse en el tabaco agua. viene informado que no se debe de fumar. ¿Cómo se aprende a nadar sin meterse en el agua? Es decir, ¿cómo se aprende el amor sin tocar a otro? Vamos a ver, aparte de, por ejemplo, los viejos asesores clericales para los matrimonios, que era curioso, puesto que teniendo voto de castidad, los que aconsejaban cómo tenían que comportarse los esposos eran los clérigos. Ahora tenemos unos nuevos clérigos en materias de drogas, que muchas veces han sustituido la sotana negra por una bata blanca. Pero eso no cambia su discurso. Sigue siendo el mismo discurso. El discurso de la satisfacción de prohibirle a otro una cosa. Bueno, yo tendría algo que decir sobre esto. Yo no sé si Bogani habla por experiencia propia o porque lo ha mirado con otros. Yo ya dije antes que habré empezado a fumar hace unos 35 años y fumo ocasional o regularmente según me viene. No tengo la menor sensación de ser adicto del hachís, por ejemplo, en el sentido en que me siento adicto del tabaco. Pero si ser adicto significa recurrir o todos los días o varias veces al día, o una vez a la semana o una vez al mes, entonces ¿cómo describimos la relación que tenemos actualmente con la televisión? Por ejemplo, con la televisión o con la obediencia. Nadie te ha tildado de adicto, ¿eh? Entonces, en el caso particular de que se diga que el hachís mata, que me digan a quién en España ha matado con un porcentaje de usuarios de entre 8 y 10 millones de personas. ¿A quién? ¿Cuándo ha matado? En l'estat espanyol hi ha entre 8 i 10 milions d'usuaris, de consumidors de hachís. 1 de cada 2 jóvenes, solo que un poco más de 1 de cada 2 jóvenes conoce el hachís. O lo toma ocasional o lo toma regularmente. Estos son datos del Plan Nacional sobre Drogas. Entonces la diferencia que tenemos es que nuestros hijos estén fumando una cosa que está adulterada con estiércol de burro, con goma arábiga, con henna y a unos precios abusivos, o que fumen algo controlado como lo que se ha fumado desde que el mundo es mundo, porque el cáñamo es muy antiguo. Las primeras referencias al cáñamo están en los libros sagrados de la India. El cáñamo es una droga sagrada para los yogis indios y para buena parte del mundo asiático, también para muchas tribus, también en China, también para muchas tribus de África. El cáñamo tiene un uso recreativo, un uso terapéutico y un uso sacramental. A ver qué piensa. Bien, eso es un argumento muy interesante, porque usted entonces piensa que el yonki, como Juan, es un personaje, digamos, que existe tan antiguamente como existen las drogas, ¿verdad? Porque usted sabe que las drogas tienen varios milenios. Sin embargo, el yonki como Juan solo existe desde que se prohibieron las drogas. El yonki es la persona que cumple el pronóstico y la profecía del inquisidor que persigue drogas y que prohíbe drogas. El yonki como Juan es exactamente igual que el brujo arrepentido o la bruja arrepentida en la Edad Media, que a cambio de arrepentirse y dramatizar una primera relación con la magia prohibida y luego una vuelta al redil eclesiástico, se le permite formar parte del séquito inquisitorial y luego llegar a ser inquisidor por derecho propio. Por ejemplo, alto funcionario de policía. Diga usted. Antonio, yo sí que diría... Sí, señor Palanca. Yo sí que diría que Juan no es drogadicto o no está en esa situación solo por la prohibición. Porque José María, con una droga legal, estaba también en la misma situación. Pero que la legalidad o no... legal. Espera un momento. No se la legalización tan o no estereotipadamente. No es lo que posibilita o impide que una persona se destruya a sí misma. No es cuestión de legalizarla o no. Usuarios compulsivos de drogas, como de sexo, como de dinero, los ha habido siempre y los habrá siempre. Pero estereotipos como el de Juan, estereotipos como el de Juan, perdone, lo que no se puede, es muy inteligente la explicación, desde luego. Lo que no se puede es romper huevos para ver lo que tienen dentro. No es suficiente querer conocer, pero probando. Eso no vale, porque ya está bastante probado y se sabe qué es lo que produce. No, yo he tomado heroína hace unos 30 años y tomo ocasionalmente y jamás me he visto ningún problema como el que me pone el tabaco. ¿Y usted jamás? Las drogas sirven para animarnos, para calmar nuestro dolor o para llevarnos por esferas no rutinarias de nuestro ser.
En principio están ahí para darnos más libertad y más conocimiento. Si se rodean de mitología, de adulteración, de embustes, pueden darnos menos conocimiento y menos libertad. La guerra a las drogas es una empresa exactamente tan delirante como la guerra a los judíos, como la guerra a las brujas o como, por ejemplo, la guerra a la libertad del hombre en general, por ejemplo, la eutanasia. El que las personas tengan derecho a elegir momento, hora y forma de su propia muerte, un derecho que no reconoce nuestro Código Penal todavía, es exactamente igual que las personas tengan derecho a entender más de sí mismas y del mundo gracias a las drogas, y si quieren, a matarse. Pero desde luego el papelón este del yonki, del abusón moderno, esto no existe antes de la prohibición. La universidad en la que yo estaba no me parecía aceptable, ni me parecía tampoco adecuada para la continuación de mi propio trabajo intelectual. Aparte de que sentí la necesidad de no solo estudiar, sino vivir. Me fui allí a vivir, me fui como un fin de semana y me quedé los 12 años que llevo. Allí me he podido enterar algo de lo que se puede relacionar con la droga. Pero la Ibiza de hace 12 años no es probablemente la Ibiza de hoy, ¿no? Una época en que fue un poco tierra de descubierta de hippies, por ejemplo, y hoy está mucho más comercializado eso. Eso de que está más comercializado, no digo solo la droga, es verdad, pero tiene un pequeño elemento de tópico también, ¿no? O sea, pasa como con todo, ¿no? ¿Qué más queremos en una sociedad como la actual que al fin las cosas estén comercializadas? Al fin y al cabo, Ibiza no se ha llegado a comercializar del todo porque los ibicencos no han vendido. Igual que los mallorquines han vendido, los malagueños han vendido en Torremolinos o en Marbella, el ibicenco, por alguna especie de cosa, con tanta invasión cartaginesa y griega y romana, sabe muy bien, deja llegar, pero luego también deja irse. Sus tierras de labranza no las vende. Entonces Ibiza sigue teniendo un centro donde hay unas 25 familias que son iguales ahora o hace 15 años. Se me ocurren más preguntas complementarias, pero vamos a dejarlas para el debate. Encantado. Al fin y al cabo, esto es la simple presentación. Pero puesto a hacer diferencias sobre toxicidad, diríamos, de laboratorio, indudablemente el alcohol es una drogadura y otras de las prohibidas no lo son. ¿Y qué me dice usted de las drogas legales, es decir, de las que administra la psiquiatría, como las anfetaminas, los barbitúricos, los hipnóticos, los sedantes? Esas son francamente duras. Bueno, estoy hablando de que sin la simplificación de distinguir, vamos, de colocar las ilegales como las únicas drogas y las legales como algo banal, yo no lo comparto. Claro. ¿Y hasta qué punto puede, digamos, un sector de la sociedad monopolizar ciertas drogas? Como, por ejemplo, si yo voy a la farmacia y yo pido un somnífero, no me lo dan. Pero si yo pido hora en un psiquiatra y le digo que estoy muy inquieto y muy mal, me dará inmediatamente una combinación de anfetamina y barbitúrico, que es precisamente lo que no me van a vender en la farmacia. Bueno, depende del psiquiatra, diría yo. Perdón, para centrar... En Inglaterra no se podría hacer esto porque la combinación de las anfetaminas y los barbitúricos lo han retirado los laboratorios. Pero el hecho es que, por ejemplo, la cocaína empezó a prohibirse en Estados Unidos, que se utilizaba casi libremente, cuando empezaron a comercializarse las anfetaminas. Y que el opio empezó a prohibirse en Estados Unidos, que se vendía como lauda, ¿no? Frecuentemente, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, o a De Quincey, en el momento en que empezaron a manufacturarse en serio los barbitúricos y los sedantes modernos, todos ellos vinculados con enormes trust farmacéuticos. Yo es que creo que, como estamos ante todo el país que lo está mirando, si vamos a un caso casuístico, vamos a un ejemplo de aquí y otro ejemplo de allí, quizás no abarcamos la totalidad de la cuestión. Yo creo que el anecdotario hay que procurar limitarlo, porque yo creo que la cuestión así general, o sea, conceptual, es de dos tipos. Uno, información respecto de las drogas. Es decir, esto de duras, blandas, ¿qué daño real hacen? Aquí los médicos nos podrán ayudar mucho. Otra segunda, actitud legal. Actitud legal y actitud de la opinión pública ante esto. Yo propongo, respecto de lo segundo, una cosa que puede parecer un poco rara. Yo creo que el heroinómano, por ejemplo, delinque y muere y sufre y hace padecer a sus padres
fundamentalmente porque le cuesta en el mercado su abyecto vicio 50.000 pesetas al día o 40.000 y que muere de buscarse 40.000 pesetas al día. Yo creo que si la heroína se distribuyese, por ejemplo, a 1.000 pesetas el kilo puro en el estanco, como se distribuye, por ejemplo, el alcohol en los bares, no solo reduciríamos el consumo de ello, suprimiríamos la mafia, acabaríamos con la enorme burocracia que rodea el tema y en general enfocaríamos la cuestión de la sociedad como un Estado que verdaderamente hace su hincapié en la libertad, en vez de hacer su hincapié en el paternalismo, en la custodia, en la tutela y en todos aquellos otros sistemas que en definitiva van a acabar en el cuartel y el seminario. No sé si me explico. Ramón Cabero. Bien, Ramón Cabero, es que si no, no puede hablar nunca Ramón Cabero. No, tampoco había pedido ahora la palabra, pero sí quiero aprovechar porque es algo latente que tengo, que realmente yo creo que estamos hablando mucho para iniciados. Nos estamos olvidando del hombre de la calle, estamos hablando mucho de casos de especie que todos tenemos, unos comen en el Palace, otros no comemos en el Palace, pero todos conocemos gente que se rehabilita y gente que no se rehabilita. También es normal que tengamos todos una cierta querencia a lo que hacemos, si no lo trabajaríamos sin pasión, pero que no intentemos hacer de esto tribuna y mucho menos simplemente presentar como la única posibilidad de lo que hacemos. Este es un tema complejo, es muy atractivo simplificarlo, pero las soluciones simples son siempre falsas. Entonces, aun sin eso, y partiendo de que nos están oyendo en la calle, la gente de la calle, no nosotros, se plantean cantidad de cosas. ¿Por qué se droga la gente? ¿Por qué llega a esos extremos? ¿Es que la droga produce placer? ¿Es que se llega por enfermedad? ¿Llegan a estar enfermos? ¿Son malos? ¿Son perversos? ¿Son desgraciados? ¿Es verdad que hay drogas que son mejores que otras? ¿Es verdad que el tabaco es peor que...? Todo eso yo creo que no estamos respondiendo en absoluto a lo que ocurre. Y hay también cantidad de cosas, aquí se ha tocado sin nombrarlo el problema de la despenalización o no, bueno, creo que era esa... Yo creo que la despenalización reduce el consumo. Bueno, yo, no es mi terreno, por eso tampoco quiero salir, yo no soy jurista, pero lo que sí sé es que todo lo que aumenta la disponibilidad de cualquier sustancia susceptible de ser usada, legal o ilegal, aumenta el consumo, es decir, cojamos uno como el tabaco, donde no hay problema de legalidad. Sí, aumentamos la disponibilidad, que se puede aumentar, en este caso no sería legalizándolo, por supuesto, puesto que está legalizado, pero sería multiplicar los puntos de distribución, por ejemplo, no solo estancos, sino grandes almacenes y encima vendido en cartones, porque ya no se vende individualmente. El alcohol se aumenta la disponibilidad tanto, por ejemplo, porque se venda también en grandes almacenes, porque la tradición que había de que la mujer no bebiera, y no voy a entrar si era retrógrada o no, por supuesto, ha desaparecido, con lo cual la mujer ya se inicia y muchas veces con destilado, no ya con el vino que era de baja graduación. Yo estoy convencido, pero no yo, sino que cualquier cosa, los televisores, si se abaratan o se promocionan por los mundiales, si se dispone más de ellos, se compran más. Entonces, yo no estoy nada seguro de que estoy seguro de que aumentando la disponibilidad de cualquier droga, legal o ilegal, aumenta el consumo. ¿Que desaparecieran otros problemas? Seguro. No, estoy cierto. Estoy seguro. ¿Estás seguro? Sí, es que lo que se ha visto con el alcohol, se ve con el tabaco y se ve con cualquier sustancia que de ser difícil de conseguir, por cara o por poca producción o por ser legal, digo ilegal, de momento esas trabas desaparecen. Y con esto no estoy abogando... Yo creo que tan pronto como una sustancia como la heroína vale en origen 700 pesetas el kilo y en Europa 50 millones, es un estímulo tan extraordinario para su difusión, tan realmente extraordinario, que realmente no me parece posible estimularlo más. Bueno, pero mira, no se trata de lo que tú creas ni de lo que yo crea, sino de los estudios que hay de marketing y de consumos. Bueno, entonces se observa que hay una serie de variables sociales donde el fumar, por ejemplo, se ha hecho, el vender tabaco no solo en los estancos, sino en los grandes almacenes, donde se han multiplicado los puntos de venta también de alcohol, sin que eso entre ni en legal ni en ilegal, y ha aumentado el consumo. Si es no legal o ilegal, es igual, pero por ejemplo en el año 21 hicieron una larga encuesta entre psiquiatras en Nueva York sobre qué pasaba con los adictos a la morfina. Cogieron 100 y pico. De esos 100 y pico, en aquella época no estaba prohibido, y estaban en activo 90.
Yo creo, sin duda alguna, que de 100 y pico heroinómanos o morfinómanos actuales, con la droga no legalizada, no hay en activo ni 2. Los otros son delincuentes, criminales, reclusos. Yo no propongo legalizar sin más. Yo digo, 1, ¿se ha conseguido reducir el consumo de drogas con las diversas medidas terapéuticas y penales? Bueno, creo que claramente no. Claro. Bueno, mira, ni pero aquí es que ni en ninguna parte. terapéuticas hasta ahora lo que hemos hecho Segundo, ha sido un poco a golpes, segundo, pero no hemos hecho nada ¿por qué es el heroinómano? Porque reduce la vida a un álgebra de necesidad, donde si tengo, me pongo, y si no tengo, troto la calle en busca de ella. No, mira, esto es el álgebra del heroinómano. Y es un papel para un mundo que no tiene papeles. Perdón. Y es una ideología para un mundo que no tiene ideales. Perdón, yo creo que estamos en la cuestión de siempre. Varios puntos.